Qué difícil es llegar a fin de mes. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. ¿Por qué digo que es difícil llegar a fin de mes? Pues por un motivo muy sencillo. La economía española está creciendo a base de penalizar casi en todo su conjunto a todo lo que son empleados que dependen de un salario. Evidentemente, no tienen problema para llegar a final de mes. El presidente del BBVA, que además, a pesar de que le niegan la OPA hostil contra el Sabadell, se permite delante de Erdogan y delante del presidente del gobierno decirle que qué bien lo está haciendo Pedro Sánchez. Vaya pedazo pelota el amigo presidente del BBVA. Pues nada, sigue haciéndole la pelota que te van a ayudar muchísimo que hagas la OPA. Pero claro, él no tiene problemas de llegar a fin de mes. A él lo de la inflación y que suban los precios de los productos básicos no tiene ningún problema. Pero la mayoría de nosotros tenemos problemas y por un motivo. Porque el pedazo melón del presidente que tenemos se acogió al Pacto Verde y como consecuencia de ese Pacto Verde los productos básicos de la cesta de la compra se han absolutamente disparado. Para que os hagáis una idea, os vamos a poner aquí los 20 productos que más han subido de precio desde que está Pedro Sánchez en el gobierno y vais a ver que evidentemente está el aceite que ha subido un 123, es decir, se ha multiplicado por 2,23 el precio del litro de aceite, el azúcar que ha subido un 76, pero es que los principales productos de la cesta de la compra, las patatas, los huevos, la leche, los refrescos, todo lo que es y forma parte del conjunto de la vida cotidiana de todas las familias ha subido, la que menos un 45%, otras un 50%, otras un 55%. Claro, Pedro Sánchez no va a la compra. Begoña, por favor, ¿cómo va a ir a comprar Begoña? No vaya a ser que se manchen los zapatos. Es decir, ¿cómo van a ir a la compra los ministros? No, los ministros no van a la compra. Ya comen gratis en los ministerios. ¿Cómo van a ir los secretarios de Estado a la compra? Hombre, no, por favor, ya comen. Es decir, ellos tienen tarjetitas, es decir, pagadas por los españoles para irse a comer a los restaurantes que les da la gana. No se olviden, todos, absolutamente todos, viven como auténticos marajas. Aquí los únicos que tenemos problema son los que cotizamos y pagamos el IRPF, ese IRPF que no les ha dado la gana deflactar al gobierno, en el cual si pagamos el IVA de los precios que han subido en total de media, un 19%, y claro, si a usted le hubiesen subido, ya fíjese lo que digo, si a usted le hubiesen subido un 40% el salario, un 40% el salario, esto es una auténtica barbaridad, no hay empresa que haya podido subir el 40%, realmente usted ganaría solo un 16% más. ¿Por qué? Porque los incrementos marginales el gobierno se queda al 63% de lo que cobramos. Con lo cual, ni siquiera con esa subida del 60%, de esa subida del 40%, nadie podría ni siquiera pagar la media del 19% de la inflación, y muchísimo menos los productos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Así que esta es la realidad del socialismo, esta es decir, la realidad que tenemos en nuestra economía. Nos cuesta llegar a final de mes. Y no lo digo yo, también lo dice el estudio de Eurostat que ha sido publicado esta semana pasada, en la cual ya tenemos un 27% de la población española, una casi de cada 3 personas, que tienen problemas de exclusión social. Y esto es consecuencia de la inflación, esto es consecuencia de la subida de los precios, sobre todo de esos productos básicos que vienen del campo y a los cuales los tienen completamente arruinados. Pero es lo que hay, es decir, tenemos que ser conscientes porque la próxima vez que tengamos la oportunidad de votar deberemos de dejárselo más claro todavía al actual fangoso que está en la Moncloa. Esta es la información que quería facilitaros en este vídeo. No es buena, pero si la conocemos podremos tomar decisiones. Espero que te guste, lo compartas por las redes sociales para que se entere todo el mundo y no te olvides. Suscríbete al canal de Si el Gobierno lo permite.